Hola, yo soy Gemma, una hermana de la congregación, muchos ya me conoceréis y bueno, pues nos hemos aventurado, tanto vosotros como nosotros, a compartir estos días un poco sobre teología. En concreto a mí me pedían que compartiera con vosotros sobre el tema de la cristología. Bien, como os imaginaréis, es un tema fundamental, radicalmente importante en nuestra fe, puesto que nos llamamos cristianos, y que atraviesa o empapa toda la teología, ¿no? La cristología es un tema pues, muy crucial. Entonces, bueno, yo voy a intentar centrarme en aquello que considero más fundamental, porque realmente podríamos decir infinidad de cosas. Sí que me gustaría empezar haciendo alusión a una cita de San Anselmo que dice que la teología es la fe que busca comprender. Y es que es verdad que en nuestros días es importante esto de adentrarnos en el estudio de la teología, en fundamentar un poquito de manera seria nuestra fe, puesto que cuando creemos podemos comprender mejor y cuando comprendemos creemos mejor. Es decir, es algo que se alimenta de manera recíproca. Bueno, pues desde ahí fijaros lo importante que será adentrarnos en la cristología, puesto que es lo fundamental de nuestro credo, ¿no? Con lo cual vamos a ello. Lo primero que me gustaría hacer es situar la cristología en el marco de toda la teología. Hay varios temas que vamos a tratar aquí estos días y hay dos de ellos que están muy vinculados a la cristología y de hecho cuando pasen todos estos días vosotros mismos os daréis cuenta, ¿no? Uno es la antropología, puesto que nosotros no comprendemos al ser humano si no es desde el mirarse en Jesús, en quien encontramos la plenitud de la persona, ¿no? A lo mayor a lo que puede aspirar el ser humano. Y por otro lado, el misterio de Dios, puesto que Jesús, Cristo, es la segunda persona de la Trinidad, quien nos da acceso a esa relación de filiación, de amor con Dios, Padre, y todo ello pues también gracias al Espíritu Santo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que ahí hay una vinculación fundamental. Y al mismo tiempo, la cristología pues, va a estar presente también en todos los tratados teológicos siguientes, ¿no? Pues como son la liturgia, los sacramentos, la propia celebración de nuestra fe, la espiritualidad, la Sagrada Escritura, la teología fundamental, cómo el ser humano está hecho para la relación con Dios y cómo Dios es un Dios que se da constantemente al hombre, ¿no? Y también incluso pues, la pastoral, ¿no? Que podría parecer algo como aparte, pero que también es otra rama de la teología y que probablemente pues, a nosotros sea algo que nos preocupe, ¿no? A muchos de nosotros que nos preocupe y nos ocupe, ¿no? en nuestro ser seguidores también, porque forma parte de nuestra misión, de lo que vivimos en el día a día y para ello pues, también hay que estar formado, ¿no? Bueno, pues dicho esto, si nos preguntamos ¿qué es la cristología? Pues vamos a hacerlo desde dos claves fundamentales y es que algo que siempre recorre toda la teología es que cualquier tema, cualquier tratado teológico siempre sigue el mismo esquema y es que parte siempre del fundamento escriturístico, ¿no? de mirar ese tema desde la escritura, desde la palabra de Dios y después pues atravesando toda la tradición y el magisterio de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia ha dicho, ha expresado, ha vivido a lo largo de la historia, de las distintas épocas, hasta nuestro hoy, ¿no? Quizá el último hito del magisterio al que la Iglesia hoy vuelve más su mirada es el Concilio Vaticano II por ser el último concilio ecuménico donde la Iglesia pues eso se ha dicho, ha reflexionado y se ha pronunciado junta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese es siempre el esquema que se sigue en la teología. Utilizando este esquema, ahora en la cristología, ¿qué es la cristología desde esa aproximación bíblica, escriturística? Bueno, pues tendríamos que centrarnos en dos preguntas fundamentales. Ya sabéis que el Evangelio está siempre plagado de preguntas de vida, ¿no? Preguntas que nos interpelan. Bueno, pues si nos centramos en dos de ellas, en dos pasajes, creo que nos podemos responder desde la Escritura a esto de qué es la cristología. Por un lado es la pregunta de los seguidores del Bautista Jesús, que le dicen, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿No? Y es que este pasaje nos sitúa muy bien en el contexto en el que vivió Jesús, donde los propios judíos esperaban a un Mesías que viniese a reinar y lo que ocurre es que Jesús lo va a hacer
Es decir, va a ser ese Mesías, pero no a la manera que ellos esperaban, ¿no? Con lo cual aquí ya se nos da una nota de que se esperaba un Mesías, hay una continuidad con el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo hay una discontinuidad, una ruptura, porque Jesús introduce una novedad inesperada que los judíos no esperaban y que de hecho, bueno, hasta nuestros días sigue sin acoger, ¿no? El judaísmo se separa, bueno, el cristianismo se separa del judaísmo, mejor dicho, ¿no? La otra pregunta que nos puede ayudar a responder, ¿qué es la cristología? Es una pregunta con la que habremos rezado y compartido infinidad de veces, y es la pregunta de ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta que hace Jesús a sus discípulos, ¿no? Es una pregunta que entraña, por un lado, la respuesta personal, ¿no? Puesto que cada uno ha de responder ¿quién eres tú para mí, ¿no? Jesús. Y esto es algo fundamental. La cristología no es solo un constructo teológico que yo estudio, ¿no? Sino que entraña una fe personal y una decisión personal, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay una respuesta eclesial. Por eso Pedro habla como portavoz de la comunidad y responde, ¿no? Y responde, tú eres el Mesías, ¿no? Mesías, que es el término hebreo, Cristo sería el término griego, y ¿qué significa el ungido, el enviado de Dios, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad, ¿no? Él es el Mesías, con lo cual hablamos en un lenguaje confesante. La cristología es un lenguaje que entraña la fe, es un lenguaje de confesión de quién es Jesús para cada uno y para la Iglesia. Desde una aproximación más teológica, pues que recoge todo lo que decíamos de la Escritura, pero que está enriquecida con la reflexión y la vivencia de creyentes, de teólogos, ¿no? Podríamos decir que la cristología supone lo siguiente. Por un lado, supone la confesión, ya lo hemos dicho, de Jesús como el Cristo, el ungido. Supone también tener en cuenta todo lo que fue su vida, sus hechos, sus palabras, su propio caminar, también por entero. Supone también la revelación de una verdad universal, ¿no? Para el creyente, ya lo decíamos antes, en Jesús encontramos nuestro fundamento, nuestra roca y nuestra plenitud. El ser humano no se comprende sin la plenitud que ve y que se le revela en el propio Jesús, ¿no? Por otro lado, la cristología también supone dar razón pública de nuestra fe, ¿no? Diría la primera carta de Pedro que los cristianos tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Pues también es importante que sepamos argumentar, articular lo fundamental de nuestra fe, ¿no? Y por otro lado, sabemos que nuestra fe no es una fe muerta, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, ¿no? Que está vivo, Él es el viviente y el vivificador, ¿no? Y con lo cual es una cristología, una teología que es para el hoy, no para el ayer, no para una iglesia pasada que ya no vive, ¿no? Sino que es para nuestro hoy. De este modo, si tuviéramos que hacer una definición así, pues más formal de qué es la cristología, podríamos decir, por tanto, que la cristología es aquella parte de la teología que trata de dar cuenta argumentada, razonada, articulada para el hoy de la confesión de fe de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, ¿no? Y de modo que esta creencia en su pretensión universal, puesto que así lo creemos nosotros, pues pueda ser sostenible hoy, ¿no? Pueda ser pues válida en el diálogo con nuestro mundo. Bueno, hasta aquí una definición, ¿no? De qué es la cristología. Varias cosas antes de seguir avanzando en lo que fue la vida de Jesús que tenemos que tener en cuenta. Nuestra fe, por tanto, es una fe que supone eso, la confesión, pero que también supone la conciencia crítica, y es algo que además nos exige nuestro mundo, ¿no? Tenemos que ser capaces de fundamentar, de articular, y esto también purifica nuestra fe, ¿no? Por eso es fundamental la reflexión teológica y un poco de formación, ¿no? Y hay que hacerlo, pues eso, en ese esfuerzo también por comprender y por traducir lo fundamental del mensaje, ¿no? Del querigma, que realmente pues es algo que también nuestro mundo pide, porque si no, pues nos mostramos muy alejados, ¿no? De hecho, yo misma, ahora mismo no sé si estoy hablando con un lenguaje que pueda ser accesible, que pueda ser comprensible, ¿no? Es siempre una labor también del teólogo, con ese tinte también pastoral y de anuncio, ¿no? Bueno, y por último decía una última cosa que tiene que estar clara, y es que la cristología se mueve entre dos polos. Por un lado tenemos el Jesús terreno, la vida, obra, palabras de Jesús, ¿no? Y por otro lado tenemos el Cristo de la fe, ¿no? El Cristo confesado, recibido tras la muerte y la resurrección. Entonces,
La cristología no es jesuología, es decir, no es solo el estudio de ese personaje histórico de una manera científica, desde la aproximación que harían los historiadores, ¿no? Meramente científica, por un lado, pero tampoco es solo el Cristo de la fe desvinculado, ¿no? de quién fue el Jesús que vivió, ¿no? Y que conocemos toda su vida y palabras, ¿no? Siempre tenemos como estos dos polos en los que nos movemos, ¿no? Es el Cristo también confesado y percibido desde su divinidad, ¿no? Y es un juego y un equilibrio a veces difícil que nos juega mucho nuestra fe, puesto que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Que es parte de nuestro credo, ¿no? De esos dogmas de la Iglesia, dogma de fe. Entonces, caer en el polo de la humanidad supondría endiosarnos nosotros, ¿no? Caer en un retirar a Dios y dejarle cada vez menos acceso, y por otro lado caer solo en el polo de la divinidad nos supondría a nosotros al final retirarnos, hacernos pequeños para dejar que Dios lo ocupe todo, perderíamos libertad, ¿no? Y casi sería una fe pues irracional y sumisa, ¿no? Entonces, bueno, pues mantener siempre ese equilibrio entre el eje histórico dinámico del propio Jesús y el eje que llamamos ontológico del ser de Jesús, de quién se nos revela, ¿no? Y quién confesamos que es, pues es todo un arte propio de la cristología. Bueno, pues refiriéndonos ya más a lo que es la vida de Jesús de Nazaret, ese eje histórico dinámico del que hablábamos, ¿no? Pues las palabras, las obras y los hechos que marcan la vida de Jesús, y hasta su muerte y resurrección también, ¿no? Bueno, pues vemos que Jesús presenta y anuncia el reino como el tema fundamental y central de su predicación, ¿no? Cuando Jesús nos habla del reino, está revelando también quién es, su modo de ser, su obra, y ahí, pues de alguna manera percibimos la propia comprensión que tiene Jesús de sí mismo, ¿no? Que esa es otra vertiente que podríamos adentrarnos a estudiar, ¿no? La autoconciencia del propio Jesús de ser el enviado, de ser el Hijo, como Él lo va descubriendo, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que el reino es algo muy importante porque es el centro de la predicación de Jesús, la cristología no es reinología, ¿vale? Esto nos puede sonar así un poco extraño, un poco formal, pero es importante porque tras la muerte de Jesús y su resurrección hay un desplazamiento desde la centralidad que tiene el reino, que ya estaba presente en el Antiguo Testamento, pero que de una manera pues muy poco importante, pero se va a hacer central en la predicación de Jesús en el Nuevo Testamento, pero tras su muerte y resurrección va a ser el propio Jesús el que se pone en el centro. Es la persona de Jesús la que cobra verdadera importancia, porque Él mismo es el que anuncia y el que realiza el reino. En Él se nos abre el acceso al reino, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas notas que nos permiten comprender este reino que Jesús anunciaba. Por un lado, no dejar de tener en cuenta que el reino supone dos dimensiones. Por un lado, la dimensión espacial, territorial de ese pueblo sobre el que se reina, y por otro lado, la dimensión activa o dinámica del hecho mismo de reinar, ¿no? Sobre ese pueblo, sobre ese territorio, ¿no? Algo que nos ayuda también a una comprensión acertada de esto de que es el reino de Dios es un apunte que hacen los exégetas que, utilizando bueno, el llamado genitivo exegético, que puede sonar también rarísimo, pero que lo vamos a comprender muy claramente. Y es que cuando hablamos del reino de Dios, no es que Dios tenga un reino, sino que Dios es reino. Y es que esto es como lo que ocurre con los hermanos pequeños, ¿no? Cuando yo digo el tonto de mi hermano, no quiere decir que mi hermano tenga un tonto, sino que mi hermano es tonto, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Jesús nos revela que Dios mismo es el reino, y en el propio Jesús se nos da el acceso al reino. Por un lado está la clave personal que tiene el reino, puesto que es Jesús, como decíamos, quien nos anuncia el reino y quien Él mismo realiza el reino, ¿no? En su persona se nos abre el reino. Y por otro lado, la clave de la temporalidad, y es que el reino no aparece como algo futuro, tal y como lo esperaban los judíos, que era un reino que iba a venir al final, de un modo apocalíptico, aparatoso, bueno, pues desechando, rompiendo con todo lo anterior, instaurando algo nuevo y definitivo, ¿no? Sino que Jesús nos habla de un reino que está ya presente
que ya ha irrumpido en su propia persona, en su propio ser, ya se nos está abriendo espacio del reino y en él ya se nos es dado de manera plena el reino, ¿no? Sin embargo, también al mismo tiempo es un reino que se hace ya presente, pero que no será pleno, abarcando toda la historia, toda la creación hasta el final. Es decir, es una clave de temporalidad que nos puede resultar un poco complicada para nosotros, tan inmediatistas y tan... Bueno, en nuestra cultura quizá nos cuesta los conceptos que son así como más abstractos, ¿no? Pero que supone una acogida de todo el pasado, puesto que no hay una ruptura radical por parte de Jesús, de esa esperanza que había de un Mesías, etc. Eso continúa. Por otro lado, hay un reino que es presente, que se da en su persona, pero por el otro lado es un reino que es futuro, puesto que al final de los tiempos, ¿no? Será la plenitud de toda la creación entera en él, ¿no? Bueno, eso en cuanto a esa comprensión del reino es una serie de claves que nos pueden ayudar, ¿no? Si vamos ya no solo a esa predicación del reino que hacía Jesús, sino a las propias palabras que él decía y las propias obras, los propios hechos del modo de caminar de Jesús, nos encontramos con lo siguiente. Por un lado, el tema de las palabras. Pues quizá podemos decir que son las bienaventuranzas, las palabras en las que Jesús realmente pues nos entrega la carta de presentación de este reino del que habla, ¿no? Las bienaventuranzas describen un acontecimiento que aún no es verdad del todo, puesto que en el mundo aún hay dolor, hay límite, hay mal y hay pecado, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando Jesús las pronuncia a su lado, con él sí que las podemos entender, ¿no? Puesto que las bienaventuranzas no es algo que yo me tengo que creer porque sí, ¿no? Y decir, feliz el que llora, ¿no? Sino que es esa esperanza que en el corazón de Dios nada se pierde, ¿no? Que en Jesús podemos decir, felices los que lloran porque Él tiene esa preferencia especial por los que sufren, ¿no? Porque así nos lo demuestran todas las palabras y los hechos de la propia vida de Jesús, ¿no? Hay un teólogo de Salamanca que expresa esto de una manera preciosa con la imagen del muro de Berlín, ¿no? Y es que, bueno, pues el muro de Berlín en su momento cercaba la ciudad, pero desde el momento en el que fue tirada, derruida la primera piedra, ya se orado ese muro, se rompió ese muro, con lo cual ya se hizo verdad que ese muro iba a caer, ¿no? Que se iba a destruir, que iba a ser su fin. Bueno, pues esto es lo que hace el propio Jesús, ¿no? Y las bienaventuranzas hablan de eso, ¿no? Como en el fondo, aunque en muchas partes de nuestro mundo aún vemos ese muro de una forma patente y frustrante, pues porque realmente nos genera mucha impotencia, sabemos como creyentes que el muro ya está roto en el propio Jesús, ¿no? Porque Él así nos lo ha dicho y nos lo ha mostrado, ¿no? En su muerte y en su resurrección, que el mal, que la muerte, que el sufrimiento no tienen la última palabra, ¿no? Entonces, quizá nos permite también comprender esa clave temporal de la que hablábamos, ¿no? Más palabras importantes de Jesús que nos muestran quién es y en qué Dios se asienta, ¿no? Y quién es el Padre. Son las parábolas, ¿no? Las parábolas que sabemos que las fundamentales o las que consideramos más auténticas son las parábolas vegetales, todas aquellas que hacen alusión al campo, como, bueno, pues como la semilla, el árbol, etcétera, ¿no? Que todos hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y es curioso cómo las parábolas siempre tienen como su propia dinámica, puesto que no son historias o cuentos, sino la manifestación mostrativa del reino, ¿no? Un reino ya presente que rompe, el muro ya está roto, como decíamos, pero bueno, que está en proceso, en crecimiento, hasta ese futuro definitivo, ¿no? Donde Dios sea todo en todos, ¿no? Que dice San Pablo. Bueno, pues es una dinámica en la que nos genera la propia palabra, la propia parábola, en la que nos piden adentrarnos en esa historia, pero llega un momento que nos piden decir sí o decir no. En el momento que nos situamos desde una sospecha, en lo que la parábola nos está narrando, ya nos quedamos fuera, ya no nos abrimos al tesoro que la parábola nos quiere revelar o nos quiere traer, ¿no? A ese reino que se nos abre en lo que Jesús nos dice y hace, ¿no? En cuanto a las obras que el propio Jesús realiza, pues tenemos muchas que muchas veces también nos generan muchas preguntas, ¿no? Y son esos momentos en los que Jesús se acerca a la gente y los cura, ¿no? Los milagros. En estos hechos de Jesús vemos como Él está atravesando el límite humano, la muerte, la enfermedad,
Y Jesús nos recuerda que Dios y su reino colocan la vida como la última palabra, no la va a tener la muerte o el mal, sino una vida y una vida en plenitud. Y ahí Jesús, en este modo de actuar que cura, que sana, no solo se lo revela a la persona curada, sino que se lo revela a todos los que lo contemplan, que están viendo cómo la vida se abre paso de manera imparable al lado de Dios, ¿no? También tenemos los exorcismos, que reflejan de manera especial pues, la lucha de Jesús, la lucha del propio Dios contra el mal. Y es una cosa preciosa también que aparece aquí, y es como Jesús nunca jamás condena a la persona, al pecador, sino condena el pecado y el espacio de muerte o de mal que el pecado genera, pero nunca condena a la persona, ¿no? Porque Jesús coloca a la persona en el centro, ¿no? Por lo tanto, los hechos y la vida de Jesús nos remite a que la vida está llamada a otra cosa, ¿no? A que el mal muchas veces nos coma, ¿no? Otro hecho importante y fundamental son las comidas. Bueno, pues sabemos que a Jesús le condenaron como comilón y como borracho, ¿no? Y de hecho, bueno, hay quien dice eso, que Jesús fue condenado por su forma de comer, ¿no? Es como un modo así muy interpelante. Y es que es verdad, ¿no? Fijaros que nosotros no comemos con cualquiera, no sentamos siempre a cualquiera a la mesa, ¿no? Y Jesús fue capaz en su momento de sentarse con las personalidades más destacadas de la sociedad, pero también con los pecadores, con los marginados, con las mujeres, ¿no? Fijaros que ahí Jesús está anticipando pues la comunidad del reino, una comunidad universal donde todo el mundo cabe, donde todo el mundo tiene su hueco, ¿no? Y Jesús está rompiendo las estructuras sociales, ¿no? Del momento, que deshumanizan, que rompen a la persona porque la dejan fuera, ¿no? Jesús está generando en su modo de ser y de caminar espacios de vida y relaciones alternativas, diferentes, ¿no? Se sale de lo bien visto, de lo que estaba establecido en el momento, ¿no? Por esto precisamente es muy fácil desde aquí, desde este modo de actuar de Jesús que resulta tan interpelador y que causó tanto rechazo en la época, ¿no? En su contexto, preguntarnos por cuál era la autoridad y la legitimidad del propio Jesús para hacer eso, ¿no? Bueno, pues realmente su autoridad se pone de manifiesto porque en Jesús su persona coincide con su causa, ¿no? Decíamos eso, que Él es el que anuncia el reino y el que lo realiza al mismo tiempo. Se pone de manifiesto esa autoridad pues, en la libertad que Él tiene frente a personas, instituciones, grupos, en la relación que Él tiene con el Padre, ¿no? Bueno, que otros consideran herético, ¿no? Cómo tiene esa relación así con Dios, ¿no? En las acciones y las palabras que maravillan a otros, que no se esperan, que interpelan, también en el significado implícito del actuar de Jesús, que solo va a ser explícito, revelado ya de forma definitiva tras la muerte y la resurrección, ¿no? Que es el verdadero sí de Dios a toda la vida de Jesús. Ahí es cuando realmente se legitima todo lo que hizo Jesús durante su vida, ¿no? Puesto que no se comprendía, no se entendía, ¿serás tú el Mesías? ¿No serás? Bueno, pues finalmente, ¿no? Con la resurrección se valida toda la vida de Jesús y se revela realmente quién es Dios, ¿no? Un Dios de vivos que está por encima de esas estructuras de muerte, de pecado, de mal, ¿no? Porque es la vida la que tiene la última palabra. Y de hecho, solo tras la muerte y la resurrección, los primeros seguidores, las primeras comunidades van a empezar a elaborar en ese lenguaje confesante lo que se conoce como los títulos cristológicos, ¿no? Y es el nombrar a Jesús como lo que decíamos antes, ¿no? Como el propio Cristo, como el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor, ¿no? Que ya es un lenguaje, pues eso, confesante, donde la propia comunidad elabora la reflexión de quién es Jesús para él, ¿no? No solo lo objetivo que veía, sino lo que significa. Y esta legitimidad de Jesús como enviado de Dios, bueno, pues se pone al final de manifiesto, pues eso, por esa relación profunda que Él en todo momento demuestra que tiene con el Padre, y que suena un poco así, a lo mejor extraño, pero que es una concordia original y recíproca, ¿no? Es decir, una concordia con corazón, desde el corazón. Están tan profundamente ligados, son de la misma esencia, ¿no? Esencia divina, que realmente nosotros, como decíamos, solo tenemos acceso a Dios en el propio Jesús.
Una vez que hemos hablado de las palabras y las obras de Jesús, no podemos dejar de hablar de su muerte y de su resurrección, que son consecuencia lógica de, pues eso, de su propio caminar y de su propio vivir, ¿no? La vida de Jesús es la que le lleva a la propia muerte y por una vida tan vinculada al Padre, como decíamos, en esa concordia original y recíproca de la que hablábamos, es lo que también supone su resurrección, esa validación y autentificación del Padre, ¿no? Bueno, decimos que Jesús es rechazado por el contexto en el que vive, por los grupos políticos, dirigentes, poderosos del momento, en una condena que es religiosa y es política, es una condena doble que ahora vamos a ver. Y también es rechazado por su pretensión mesiánica. ¿Qué es esto de la pretensión mesiánica? Bueno, pues hemos visto que en el modo de actuar de Jesús hay una autoridad y una legitimidad que vemos que sorprende, que interpela, que muchos no comprenden, que no acogen, que rechazan, ¿no? Y es bueno, pues su propio comprenderse como hijo, como enviado de Dios, desde un Dios que no es el Dios en el que creen los judíos, porque Jesús es, decíamos, el continuador del Antiguo Testamento, pero también hay una parte en discontinuidad, porque Jesús es radical novedad, ¿no? Nos presenta el rostro definitivo de Dios. Y es un Dios que el pueblo judío pues no es el que vive, ¿no? Al que reza. Y decimos pretensión mesiánica porque es pretensión que no se valida y autentifica hasta el final, hasta la resurrección, cuando se ve que verdaderamente este hombre era el Mesías, ¿no? Como la confesión del centurión una vez que Jesús está ya muerto en la cruz, ¿no? Bueno, esta muerte de Jesús, como comprenderemos todos de manera muy clara, es algo que es previsto y asumido por el propio Jesús. Es decir, a Jesús no le pilla de sorpresa. Toda su vida bueno, pues, fue en conflicto con quienes tenían otra imagen de Dios y con quienes, bueno, pues constantemente le interpelaban en su actuar, ¿no? Hay muchísimos momentos del Evangelio donde vemos pues cosas tan fuertes como la de querían despeñarle por un barranco, en fin, cosas que sabemos ya que el propio Jesús vivió siempre en esa tensión, ¿no? Y que, bueno, pues que fue realmente asumido por él precisamente porque vivía del alimento de la voluntad del Padre, ¿no? Una muerte que es al servicio del reino por un anuncio de un Dios diferente, que es un Dios de vida, no es un Dios de estructuras, no es un Dios del templo, no es un Dios que rechaza a la gente, sino que viene a traer una verdad universal y para todos, ¿no? Y especialmente un reino que tiene una preferencia por los pequeños, ¿no? Con lo cual, pues fijaros si esto es rompedor y si le llegó al rechazo del contexto poderoso que había en ese momento. Bueno, decimos que la muerte de Jesús es fruto, por tanto, de tres libertades, ¿no? Hay un cruce de tres libertades. Por un lado, la libertad de los hombres, que rechazan su verdad, que no son capaces de asumirla, de acogerla, como habíamos dicho. De hecho, hasta los propios discípulos desaparecen, Jesús vive la traición, etc., ¿no? Y bueno, pues también entraña nuestra propia libertad también, ¿no? Nuestra pregunta, ¿cómo vivimos nosotros que Jesús fue muerto y resucitado, que es parte fundamental del querigma, ¿no? de nuestra fe? Por otro lado, también la libertad del propio Jesús, como decíamos, que él, bueno, pues de una manera libre y consciente, bueno, pues acepta. Y por otro lado, también la libertad del propio Dios, que no aparece como al margen, sino que está implicado en la muerte del Hijo, ¿no? Él también se entrega junto al Hijo. Bueno, hay un texto en la Escritura que creo que expresa muy bien, de una manera muy elocuente, el significado de esta condena y de esta muerte, ¿no? Del propio Jesús. Y es el texto de la expulsión de los mercaderes del templo. Aquí Jesús no está condenando tanto el negocio que se hacía en el templo, ni todo el tema pues eso, de las autoridades religiosas, etcétera, sino que lo que está condenando en el fondo es el funcionamiento del templo, porque detrás de él, este sistema de pureza, donde solo algunos, ¿no? Los puros, los limpios, podían acercarse a Dios. Fijaros, esto se ve reflejado en pasajes como el del buen samaritano, ¿no? Aquellos que pasaron de largo porque si no, no podían celebrar, ¿no? Y realmente refleja, pues eso, un culto que no es el verdadero, porque es un culto reglado, estipulado, que deja fuera a gente, una religiosidad que no es la auténtica, porque al final demuestra una religiosidad vacía, no hay una religiosidad en espíritu y en verdad, ¿no? Como nos revela luego el Evangelio, y una imagen de Dios que tampoco es la auténtica, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos diciendo constantemente, ¿no? Con lo cual, pues Jesús viene a romper eso, ¿no?
Por tanto, en Jesús hay una doble condena, ¿no? Una condena que sufre que es tanto religiosa como política. ¿Religiosa por qué? Pues por eso, por una comprensión de Dios diferente, un reino de Dios que se da a los pobres, un mesianismo que es humilde, que no es un mesianismo exitoso, ¿no? Que los judíos esperaban y que muchas veces nosotros mismos también esperamos, ¿no? No nos gusta el Dios omnipotente que se nos impone, pero al mismo tiempo tampoco nos gusta vivir la humildad que nos exige nuestra fe de la mano y de Jesús, ¿no? En ese camino porque no es fácil y también es contracultural, ¿no? Y al mismo tiempo una condena basada pues eso, en una interpretación nueva de la ley que los propios judíos no entienden, ¿no? Cómo puede ser una ley, la Torá judía que estaba basada en el mero cumplimiento y que refleja pues eso, una religiosidad vacía. Y hay una crítica también al templo, como decíamos, puesto que ahora es Jesús el que aparece como el propio templo. Jesús es el acceso al encuentro con Dios, a la relación filial con Dios, ¿no? Entonces ahí vemos como el mismo Evangelio dice que al final, con la muerte, el velo del templo se rasga, ¿no? Porque ya no es necesario, ¿no? Ese templo como estaba estructurado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es una condena religiosa y al mismo tiempo es una condena política. ¿Por qué? Pues porque los judíos no podían, no tenían en su poder lo que se llama el ius gladi, ¿no? El poder para juzgar. Eso estaba solo relegado a Roma, con lo cual lo que hacen los judíos va a ser presentar a Jesús a las autoridades romanas como alegando que es un peligro público, un peligro político que puede alterar el orden político de la zona, ¿no? Y desde ahí es desde donde también es juzgado por parte de los romanos, ¿no? Entonces, fijaros porque es curioso cómo en el Evangelio se nos narra como que los malos realmente fueron los judíos y no los romanos, puesto que en este momento el cristianismo naciente, que es las primeras comunidades que son las que recogen y redactan los evangelios, en el fondo se están separando de la sinagoga, con lo cual el judaísmo aparece como el enemigo, por así decirlo, en este momento, ¿no? Y por otro lado, el cristianismo estaba creciendo, se iba a ir extendiendo y no les interesaba tener como enemigos a los romanos, ¿no? Con lo cual en los evangelios aparecen como que los romanos no son tan malos, ¿no? o los que condenaron, sino que parece que todo se carga en los judíos, en las autoridades judías, ¿no? El Sanedrín, etc., ¿no? Sin embargo, es una condena bueno, pues que es tanto a nivel de los judíos como a nivel de los romanos, ¿no? Por un lado, para los judíos dice el Deuteronomio que maldito el que cuelga de un madero, ¿no? Es decir, es una condena a Jesús que muere como un maldito para los judíos. Y para los romanos es una condena que al final lleva a Jesús a la cruz, que era la muerte relegada a los criminales, a los que no tenían derechos y a los que no eran ciudadanos. Con lo cual Jesús muere, pues eso, como al margen, muere como un nadie y como un extranjero que no tiene ningún derecho, ¿no? Y es curioso porque aquí hay un sentido teológico, ¿no? Como hay un desenmascaramiento, por un lado, de cómo los judíos en el fondo estaban negando al mismo Dios, porque llegaron a decir que no tenemos más rey que al César, ¿no? Con lo cual se revela esa religiosidad vacía de los propios judíos que se venden, y al mismo tiempo hay un reconocimiento de una manera un poco irónica de quién es Jesús, ¿no? En lo que se llama el titulus crucis, ¿no? En el emblema que aparece sobre la cruz, cuando en el fondo se está diciendo que Jesús es el rey de los judíos, ¿no? Y tiene un poco pues la verdad de los mártires, ¿no? A los que se les mata porque molestan, con lo cual no era solo un agitador, también había algo de verdad en él y eso era lo que realmente molestaba, ¿no? Bueno, pues desde ahí esa muerte del propio Jesús. Una muerte que decimos que fue voluntariamente aceptada por Jesús, es decir, Jesús no fue ingenuo, puesto que es consecuencia de su vida, ¿no? Él iba viendo pues todo el conflicto que le generaba su ser para los demás, ¿no? Lo que llamamos su proexistencia. Y al mismo tiempo es una muerte que él acepta libremente, puesto que si no tendríamos que hablar de un plan maquiavélico de Dios, ¿no? Que usa al Hijo y que le lleva a la muerte, ¿no? Y eso no sería generar una imagen de Dios que no es la verdadera, también sería alejarnos, ¿no? Con lo cual es importante mantener esa libertad del propio Jesús hasta el final, ¿no? Es verdad que hay textos que
bueno, pues que los teólogos han tenido que abordar pues porque generan preguntas sobre hasta qué punto el propio Jesús acepta voluntariamente esto. Y es en la cruz cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por ejemplo, bueno, pues son palabras muy, muy fuertes y que puede sonar a un Jesús eso que se siente abandonado con el Padre. ¿Y cómo es posible eso si estamos diciendo que justamente por vivir estrechamente vinculado al Padre es por lo que llega a la cruz, ¿no? Bueno, pues lo que la teología, ¿no?, expone de este momento es que Jesús probablemente estaba nombrando la primera frase del Salmo 22, que según la costumbre judía, cuando aludías a la primera frase, estabas queriendo recitar el salmo entero, todo su contenido. Y si leyéramos el Salmo 22 entero, es un salmo de confianza. Y es que Jesús, aun cuando habla del abandono del Padre, está invocándole, ¿no? Sigue en relación. Con lo cual es una muerte que podemos decir que es voluntariamente aceptada, ¿no? También hay otra parábola, la parábola de los viñadores homicidas, una de las parábolas cristológicas, es decir, que son elaboración posterior desde la comprensión de la primera comunidad, cuando redacta, cuando escribe los evangelios, desde donde se comprende o se quiere ver cómo el propio Jesús va comprendiendo su futuro, ¿no?, lo que le espera. Y es como Jesús o en la parábola es el último hijo el que aparece como enviado a la viña después de que no le hagan caso. Y es como que en Jesús tenemos la última oportunidad después de los profetas, los jueces que han sido enviados por Dios, pues para acceder al propio Dios y creer en Él, ¿no? Además es una parábola que dirige a las autoridades judías en este momento en el que hablamos eso, pues de todo el conflicto por la condena, etc. Es el hijo amado, el siervo obediente, el último enviado. Es una aceptación de la muerte que expresa en Jesús una comprensión que no es ingenua, sino fiel, ¿no? Es decir, hay una fidelidad de Jesús al propio Dios. Y por otro lado también hay una interpretación eclesiológica, puesto que al final se dice que mataron al hijo y que la viña fue dada a otros, ¿no? Y bueno, pues desde la teología se hace esa alusión a los gentiles, ¿no? Se les quitó a los judíos para dárselo a los gentiles, ¿no? Y de ahí pues la expansión del cristianismo y la enculturación en todo el mundo griego y romano, ¿no? De todas formas, el texto por excelencia que habla de esa asunción de la muerte del propio Jesús de manera libre y voluntaria es la cena. Es el lugar por excelencia de la entrega de Jesús hasta el final, al servicio al reino. Ahí él entrega su vida, simbolizada en la sangre, entrega su cuerpo, simbolizado en el pan, y es bueno, pues el momento de la entrega definitiva del propio Jesús. Bueno, pues en este memorial que ya hace referencia a la Eucaristía, un sacramento que nos invita a hacer y que es un sacrificio y una entrega que es definitiva y para siempre, de una vez para siempre, ¿no? Bueno, no me detengo ahí a explicarlo porque nos ocuparía otro espacio, ¿no? Pero sí que volver un momento antes de cerrar con el tema de la resurrección, puesto que pues, la muerte, si nos quedáramos ahí, tampoco tendría ningún sentido si fuera una entrega fiel hasta el final, pero en la que Dios no pusiera su mano para la resurrección, para decirnos, como nos lleva diciendo Jesús a lo largo de toda su vida, que Dios es un Dios de vivos y para la vida y para la plenitud, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Y eso es algo que nosotros hacemos a veces en nuestra fe, ¿no? Y es que la cercenamos quedándonos hasta la muerte, ¿no? Y no, porque nos cuesta entender la resurrección y todo lo que ello significa, pero ya hemos dicho antes que si la resurrección, nuestra fe, ¿no?, como dice San Pablo, vana es nuestra fe, ¿no? Se queda en algo que no tiene sentido, que carece de fundamento y de lógica, porque es la resurrección el sí definitivo del Padre al Hijo, y es el sí definitivo de la vida sobre la muerte. Es ahí cuando los discípulos realmente comprenden quién era este Mesías, cuando la pretensión mesiánica deja de ser una pretensión para ser una realidad. Es el Mesías el que ha llegado, el que nos ha abierto de manera radical y definitiva la plenitud y la vida. Recordad, el muro se ha horadado, ha sido roto y caerá, ¿no? Y desde aquí es donde nace la Iglesia, ¿no? Solo cuando los discípulos comprenden, tras la resurrección, que Jesús es el vivo, y que está vivo entre nosotros de una manera nueva,
pero para siempre, ¿no? Y es cuando, bueno, pues nace la Iglesia y empieza el tiempo del Espíritu, ¿no? El Espíritu que Jesús nos deja antes de volver junto al Padre y de abrirnos ese espacio de relación filial con Él, ¿no? Y por eso los primeros cristianos comienzan cantando y celebrando, ¿no? en lo que se llaman los himnos cristológicos, y ahí condensan cómo confiesan a Jesús, ¿no? Que, como decíamos antes, hablando de los títulos cristológicos, es Jesús como Hijo de Dios, como Señor de la vida y como Mesías enviado definitivo. Bueno, pues hasta aquí todo lo que podemos compartir en este rato, sin extendernos mucho más. Veis cómo hemos hecho un esfuerzo por situar la cristología en medio de la teología, detenernos también en qué es la cristología, que atañe tanto el Cristo de la fe como Cristo en su caminar histórico y dinámico a lo largo de toda su vida, en sus palabras, en sus gestos, en sus obras, y hasta la muerte y resurrección. Es verdad que podríamos haber tratado un poquito más el tema de la resurrección, que como decíamos es un tema fundamental, pero bueno, lo dejamos para el futuro, puesto que nos supondría mucho más espacio, pero creo que hasta aquí está, bueno, pues suficientemente expuesto la radical importancia que tiene la cristología como fundamento de la teología, cómo se vincula al resto de las ramas de la teología y bueno, pues esa comprensión de Jesús en la que toda su vida tiene una coherencia interna que podemos seguir muy bien desde su encarnación hasta su muerte y resurrección. Como es todo un continuo que no podemos partir, que no podemos fraccionar. En teología todo es muy orgánico, todo está pues muy vinculado, ¿no? Y cómo al final Jesús, bueno, pues lo encontramos siempre en esa radical vinculación al Padre y después a la vida en el Espíritu, ¿no? de la cual hoy participamos. También creo que queda claro cómo en Jesús se da una novedad radical, lo que en teología se llama el evento Cristo, el acontecimiento Cristo, puesto que bueno, pues, hay un antes y un después, pues como medimos el propio tiempo, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, porque en él se introduce pues, la salvación definitiva, el sí definitivo de Dios a la vida, al hombre, y bueno, pues se abre nuestra esperanza y el acceso a nuestra relación con Dios y a nuestro ser y estar hechos para Él. Muchas gracias.